Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Sean todos bienvenidos acá a Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Estamos acá en el equipamiento doctrinal. Realmente para mí es un gusto, un privilegio y para empezar quisiera hacerles un par de anuncios. Todos los días lunes estaremos transmitiendo este equipamiento doctrinal y hoy empezamos con el módulo Los 7 Espíritus de Dios. Aunado a esto, hacerles también el anuncio que los días viernes estaremos dando los días de evangelismo, para que ustedes estén atentos a los horarios. Siempre va a ser de 7 en adelante, para que ustedes estén atentos a los horarios cada vez que sea lunes o viernes, para que ustedes estén atentos. El día de hoy, como ya les había dicho, tenemos este tema, los 7 Espíritus de Dios. Y realmente para mí es un poco como le digo yo, de una manera muy hermosa, muy grande, poder tener esta oportunidad de hablar acerca del Espíritu del Señor, pero más específico de estas facetas en las cuales el Señor se manifiesta y cómo es que cada uno se complementa con el otro para formar el Espíritu del Señor, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para empezar, quisiera que ahí en tu casa, donde estés, me acompañes a la lectura de la palabra y vamos a ir a Ezequiel capítulo 36 y verso 26. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, es la que nosotros usamos. Dice acá: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, para empezar, quisiera que me ayudaras a orar. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Así que, Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, delante de ti estamos hoy, Señor amado Jesús, porque hoy, Señor, queremos agradarte a ti, queremos exaltarte a ti, bendito Dios. Padre Santo, hoy te pido que bendigas, Padre Santo, a cada casa, a cada hogar en la cual se nos ha permitido la entrada. Padre Celestial, que bendigas a cada uno de los hogares, que bendigas a cada persona. En el nombre de Jesús, bendito Dios, clamamos hoy, Señor, para que hoy bendigas a aquellos hogares, Señor, bendigas a aquellas personas, a cada uno de nuestros hermanos que hoy están pasando por un momento de dificultad. Padre bendito, hoy clamamos para que vengas con tu unción, Señor, y traigas esa provisión sobrenatural, sobreabundante, Señor. Que Padre Santo, no solo venga esa abundancia, esa provisión de manera espiritual, Señor, sino también de una manera física. Que hoy, Señor, traigas de tu palabra. Y hoy, bendito Dios, clamamos por esta palabra que hoy se dará, que sea tu palabra, que sea tu voluntad, Señor. Amén y amén. Entonces, primeramente quiero dar a entender cómo es que el Señor nos viene a hablar y cómo en Ezequiel nos da una promesa. Una promesa en la que, si vamos a los versículos anteriores, dice: yo os limpiaré, dice, con agua, dice. Pero me gusta esto porque ya en el verso 26 dice, además, como a un agregado, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Cabalmente, ese espíritu nuevo vamos a irlo dilucidando. Dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, la dureza de nuestro corazón, y os daré un corazón de carne, dice, un corazón que sea sensible a mi presencia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Pero más que todo me quiero referir a lo que dice el verso 27. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. La palabra espíritu, creo que ya lo estarán viendo, es la H3707. Entonces, dentro de la connotación que tiene esta palabra, dice es ruaj, que es aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento y espíritu, netamente espíritu. Entonces, dentro de el uso de esta palabra ruaj, vamos a establecer 7, eso lo dice el diccionario Vine, 7, 8 maneras, si no estoy mal, en las que es usada la palabra ruaj. Primero, como aliento, hálito, aire, viento, dice. También habla acerca de una orientación, o sea, de algo que guía.
es 5, que es espíritu. La 6 habla de la mente, de la intención, y el 7 espíritu de Dios. Pero fíjese que me llama la atención esta parte donde dice acerca de mente y de intención. Entonces, si vemos esto reflejado en la palabra de Dios, o sea, nos trae unas respuestas acerca de cómo nosotros podríamos conocer los pensamientos del Señor. Y aunado a esto, vamos a ver ahora, ¿por qué el Espíritu de Dios? Ahora vamos a Isaías capítulo 55 y verso 6. Dice acá: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, esta parte que el Señor nos está diciendo, antes de continuar, dice: abandone el impío su camino, ¿verdad? Es decir, aquello que lo orienta, refiriéndonos a lo que les venía diciendo, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de volvernos al Señor, es porque antiguamente estábamos con Él. Y esto pues lo podemos ver reflejado pues, a través de lo que hemos ido hablando en módulos de doctrina, cuando todavía nos podíamos reunir, acerca de cómo es que nosotros estábamos preexistencialmente con esa pureza, con esa santidad, cuando podíamos estar con el Señor tan de cerca. Pero dice: el inicuo sus pensamientos, eso que es interno, ¿verdad? Porque cuando hablamos del espíritu es algo que es interno a nosotros, o sea, hablando de nuestro propio espíritu. Pero hablando también del espíritu del Señor, nos habla que nosotros somos templo y morada del espíritu, ¿sí? Entonces, y dice: y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Es que eso es lo hermoso. Dice: que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, cuando hablamos de esta amplitud en perdonar, estamos viendo cómo es que el Señor quiere hacer algo nuevo. ¿Qué es lo que vimos en Ezequiel? Entonces, vamos ahora siempre en Isaías 55, verso 8. Dice acá: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo yo conozco la voluntad del Señor? ¿Cómo yo entiendo? ¿Cómo yo pues puedo obtener o puedo saber cuál es la voluntad del Señor? Realmente a través de sus pensamientos. Pero alguien me va a decir: pero ¿cómo yo obtengo el pensamiento del Señor? ¿Cómo yo obtengo el espíritu del Señor? Ya lo vamos a ver, qué es lo que viene a continuación. Y aquí está, pues, en Proverbios capítulo y verso 23, nos da un tip. Y esto dice: volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras, dice. Entonces me gustó mucho porque en otras versiones, en vez de decir os haré conocer mis palabras, os haré conocer mis pensamientos. Que esto es hermoso. Esto es hermoso porque entonces entendemos que el Señor quiere depositar algo de Él, que es su espíritu en nosotros. ¿Pero por qué? Para conocer sus palabras, para conocer su voluntad, para conocer la gloria que el Señor quiere derramar sobre nosotros, para externarla, para ir y darla a las naciones. Entonces dice: pero nos da un paso: volveos a mi reprensión. ¿Cuántas veces no el Señor nos ha reprendido? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: mira, hijo, no hagas eso, mira, no hagas acá, mira, no hagas allá? Pero el Señor nos está diciendo: he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, dice. Os haré conocer mis palabras, mis pensamientos. Pero todo es que nosotros nos volvamos hacia Él. Y ahora, ¿por qué lo digo yo? Y esto lo vemos resumido en 1 Corintios, capítulo 2 y verso 11. Dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Sigue diciendo: asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, esto lo vemos reflejado aún en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo hablaba lo que veía, o sea, lo que el Padre le decía. Hacía lo que veía hacer al Padre hacer. Y es lo mismo para nosotros. Se traduce en que nosotros debemos, si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, hacemos lo que el Espíritu de Dios nos dice. Porque dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios. Entonces, si tú quieres conocer los pensamientos del Señor, ¿qué es lo que Él quiere para tu vida? Lo primero que tienes que recibir es el Espíritu de Dios. Pero ahora te hago la pregunta, ¿tienes al Espíritu de Dios? ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Ya lo vamos a ir viendo. Pero dice, y nosotros hemos recibido no al espíritu del mundo. Entonces hay otro espíritu. Hay otros espíritus que se quieren manifestar para nuestra vida y quieren tomar control de nuestros pensamientos. De todo lo que nosotros hacemos, eso quiere tomar también el control. No es que el Señor venga aquí a controlarnos o a venir a hacer como bien quiera. No, no es eso, sino que lo que el Señor quiere realmente es que nosotros volvamos hacia Él, que volvamos hacia Él y entendamos cuál es su voluntad, que le agrademos, pues. Eso es lo que el Señor anhela. El Señor no es ningún demonio, no es ninguna aquella cosa, algún espíritu que venga a venir y a poseernos, como que fuera, como sale a veces en las películas. No, el Señor nos viene y nos dice, volveos hacia mí. Poned atención a mi palabra, poned atención a mi reprensión, pero volveos, dice. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué dice volveos? ¿No será esto, o sea, hablando de los profetas y volviendo pues al tiempo en el cual ni siquiera el Señor Jesucristo había venido? ¿No será que eso era el anuncio de ahí desde ya de un nuevo pacto que el Señor iba a hacer? Yo creo que sí. Y es tan hermoso porque entonces empezamos a ver cómo es que el Señor quería entonces reflejar esa gloria en nosotros, quería depositar esa gloria en nosotros, de su Espíritu en nosotros. Lamentablemente, pues ya sabemos qué es lo que sucedió. Pero traigo todo esto a colación, porque los espíritus contrarios, esos espíritus que se mueven en las atmósferas celestes, pretenden y vienen hacia nuestras vidas a querer molestarnos en nuestros pensamientos. Pero sinceramente, hermanos, vamos a permitir que en esta casa, en nosotros, more otra cosa ajena que no sea el Señor. Es una pregunta que cada uno nos debemos de hacer, porque no solo basta con que el Señor nos diga, mira, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Cada uno debe poner de su parte y entender que es necesario ser guiados por la palabra del Señor, ser guiados por su Espíritu, y como la misma palabra lo dice, vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, sigue diciendo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. O sea, permite un acceso libre a ese conocimiento. ¿Y qué es lo que nos ha dado a conocer el Señor? A su Hijo. Ya lo vamos a ver. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Oigan bien, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, un ejemplo de una persona que que es del Señor, o que tiene el Espíritu del Señor, es alguien que piensa las cosas del Espíritu y habla las palabras del Espíritu. No es algo humano, no es algo demoníaco, no es algo carnal, no es algo de la tierra, sino es algo del Espíritu. Y por eso es que empecé así, porque cuando nosotros entendemos y vamos entendiendo ¿por qué el Señor nos quería limpiar? Regresando a lo que decía en Ezequiel, porque Él los quería rociar con agua para limpiar, porque debía limpiar este depósito, este odre, para venir y vertir en nosotros de ese aceite fresco que es su Espíritu, que es figura del Espíritu. ¿Pero para qué? Para que nosotros entendamos su voluntad, entendamos cuáles son los pensamientos del Señor. Y perdonen que tal vez sea tan repetitivo en esto, pero es que muchas veces quisiéramos saber qué piensa la otra persona.
Alguien, tal vez vamos caminando y dice, tal vez le topamos el hombro a alguien y se nos queda viendo con que nos quiere matar. Pero ¿cómo nosotros sabemos que nos quiere matar? ¿Por la mirada que nos hizo? Tal vez sí. Pero hay muchas veces quisiéramos decir, ¿qué estará pensando este? ¿Qué está pensando ella? ¿Por qué? Porque a veces miramos tristes a nuestros hermanos. ¿Qué estará pasando? Decimos, está triste, porque sí, se mira que está triste. ¿Pero qué está pensando? Tal vez le duele el pie, tal vez tiene alguna molestia en el estómago, yo no lo sé, y por eso se siente así. Y tal vez nosotros, tal vez se va a morir, qué sé yo. Pero cuando nosotros queremos acercarnos al Señor, queremos estar delante de Él, el simple hecho de querer acercarnos hacia Él es lo que atrae al Señor. Por eso dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. O sea que no siempre va a estar. Hablando aquí terrenalmente, no siempre va a estar. Va a haber un tiempo en el cual ni siquiera van a buscarlo, van a buscar y no lo hallarán. Y no lo digo yo, la palabra lo dice. La palabra lo dice que vendrá un tiempo en el cual muchos querrán oír, muchos querrán estar ahí, pero ya va a ser demasiado tarde. Sea en este tiempo en el cual el Señor nos permitió verlo, nos permitió conocerlo, es para que entendamos que en Él hay un propósito. Y el propósito es que volvamos a Él, a ese principio, a como Él estábamos. Perdón, hermanos. Entonces, dice ahora, hablando de lo que les decía, acerca de ese pacto que el Señor quería hacer. Ahora vamos a Jeremías capítulo 31 y verso 33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño y ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Entonces, qué bello es el Señor y qué misericordia la que el Señor nos muestra, porque dice, este es el pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Pondría su ley, es decir, pondría de sus palabras, porque su ley es como una palabra, su palabra es como una ley, perdón. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones, o sea, dentro de nosotros, y será como una coraza, o sea, es como dice, y sobre sus corazones la escribiré. Es decir, será como un sello en nuestros corazones. Y aunado a esto, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero lo que me gusta es esto, y no tendrán que enseñar más a cada uno. Es decir, que cada uno de nosotros será enseñado por el Señor. Porque dice, y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que hoy en día, nadie puede alegar ignorancia o que no conoce el Señor, porque el Señor está escribiendo esa palabra en los corazones. Y yo te digo, amado hermano, cuando conociste al Señor, había algo en tu corazón que te decía, Él es. Pero Él es ¿quién? Tal vez preguntamos a algunos, Él es. Y entonces, vamos a ver quién es, tal vez dijimos alguna vez. Y cuando vimos quién era Él, que era nuestro Padre, nuestro Redentor, empezamos a entender muchas cosas que en nuestro corazón estaban escritas. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito, o más bien tiene un propósito para tu vida, pero el por qué lo tiene es para hacer de ti un hijo suyo. Pero para que tú seas un hijo suyo necesitas conocer el Espíritu del Señor. Entonces, ¿por qué? Entonces tienes que recibir este pacto. ¿Y este pacto es para qué? Para que en Él seamos perdonados, para que seamos llevados a esa nueva calidad de vida. Pero que me gusta esto que dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y ahora vamos. ¿Quién trajo, o más bien a través de quién se trajo este pacto? ¿Cómo es que el Señor instituyó este pacto acá en la tierra? Vamos a ver. Vamos ahora a Marcos capítulo 1 y verso 7. Dice acá, y predicaba diciendo,
tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí ya entra otra situación. Y es que necesitamos el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo es algo tan hermoso. Y si tú, amado hermano, tal vez no has recibido ese bautismo, te invitamos y tal vez nos puedes escribir y nosotros estaremos orando por ti. No hay ningún problema. Entonces, dice ahí, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Dice que la palabra que Juan estaba predicando, y él venía y él salía y predicaba, y mucha gente venía a él a bautizarse. Y muchos todavía le preguntaron, ¿pero por qué estás bautizando en agua? ¿Acaso tú eres el Cristo? No, dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Entonces, dice esto porque él no se sentía digno. Y él sabía que había uno mayor, y ese mayor era Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Pero dice en el verso 8, yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, primero debemos, como decíamos, recibir al Señor, es decir, arrepentirnos, reconocer nuestra condición tal vez de menesterosos, reconocer esa bendición de pobres, esa condición de que ante el Señor no somos nada, y tener ese arrepentimiento y reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, pero que Él es bueno y abundante su misericordia como dice aquí, para perdonarnos. Porque el bautizarnos en agua es morir hacia el mundo para recibir de parte del Señor el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Pero dice, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, como te digo, la evidencia, o más bien lo que pues aquí se nos ha enseñado, nuestro pastor nos lo ha enseñado, que la evidencia de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo son las lenguas. Entonces, qué interesante es que en nosotros exista la evidencia que tenemos al Espíritu del Señor, que tenemos al Espíritu Santo como ese galardón. Realmente yo lo tomo como un galardón, como un premio con el cual pues se nos fue dado. ¿Para qué? Para que entendiéramos al Señor, su palabra, entendiéramos el mover de los tiempos, el mover de las atmósferas, para entender que tenemos uno que nos respalda. Pero es necesario que recibamos ese bautismo, que recibamos en nosotros a ese Espíritu. ¿Para qué? Para que arda en nosotros esa llama, para que arda en nosotros y que seamos como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Sin embargo, a Juan se le dio un tip, y se le dio, tal vez no un tip, se le dio una advertencia, digámoslo así. Y vamos a ir a Juan capítulo 1 y verso 32. Dice acá: y Juan declaró, esta es la versión Castilla: yo he visto al Espíritu que, como una paloma, descendía del cielo y permaneció sobre él. Y quiero que pongamos atención, cabal, donde dice y permaneció sobre él. Vean bien, ni yo mismo lo conocía, sigamos con la lectura, pero aquel que me envió a bautizar con agua, ese fue el que me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Muchos dicen, el único que bautiza en Espíritu Santo es el Hijo de Dios. El único que bautiza en Espíritu Santo es Cristo. Y sí, tienes razón. Pero nosotros no somos también depositarios del Espíritu de Cristo cuando lo aceptamos. Nosotros no también recibimos la investidura del Señor. ¿Por qué? Porque dice esto: y todo aquel que creyó en Él, ¿verdad? O que crea en Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Alguien me va a decir, sí, pero que tengas el derecho no quiere decir que ya seas. No, es algo que te asiste. Entonces, en virtud de eso, como tú tienes ese derecho de llegar a ser hijo de Dios, tienes también las facultades. Pero eso no quiere decir que estés por encima del Señor o estás arriba de Él, porque debes entender que eres un hermano menor de Cristo. Pero dice, aquel sobre quien veas descender al Espíritu y permanecer sobre Él.
Entonces no solo tiene que ser una pasadita, el Espíritu tiene que permanecer en nosotros. Si permaneció en Cristo, siendo Él el Señor, siendo Él aquel que que nos vino a salvar, ¿no será que también debe permanecer en nosotros quien nos salvó? ¿Saben por qué les he dado la pregunta? Porque muchos dicen, el Espíritu de Dios lo abandonó. Y es cierto, hay evidencias en la palabra de Dios que el Espíritu de Dios abandona a las personas. ¿Dónde dejamos a Saúl? Que ni siquiera se dio cuenta cuando el Señor ya se había alejado de él. A Sansón incluso, siendo un varón apartado, como dice, él pues debía ser nazareo desde su nacimiento. Como él prácticamente lo que sucedió ya al final es que no pudo cumplir con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba en él, y en Saúl tampoco. Pero cuando hablamos de Jesucristo, en él permaneció el Espíritu, dice. Yo no lo digo, lo dice Juan el Bautista. Ahora bien, les hago la pregunta, ¿será que Juan no era un hijo? Hablando de Juan el Bautista, yo digo que sí. ¿Saben por qué? Porque en él estaba el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? Porque muchos le preguntaban, ¿cómo es que tú bautizas? ¿Cómo es que tú bautizas si no eres el que debía de venir? Es que a mí, como él dijo, yo he visto, dice, vamos a ver, aquí dice, aquel sobre quien veas descender, ni yo mismo le conocía, pero aquel que me envió a bautizar. Entonces, ¿quién envió a bautizar a Juan? ¿Quién lo envió? ¿Fue alguno que se encontró en el desierto? No, ese fue el Señor. Pero era tanta la convicción que existía en Juan, que era tanto el Espíritu que existía en Juan, que cuando vio a Jesús, dijo, él es ahí el Cordero de Dios, dijo. Pero cuando él fue bautizado, cuando Cristo fue bautizado, vino y descendió el Espíritu de Dios y se posó sobre él. En algunas versiones dice, y se reposó sobre él, y dice que él permaneció sobre él. Dijo, este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿no será? Y hago ahorita la siguiente pregunta, y esta es cosa mía, hermano. No, eso es algo así. Esto es cosa mía. ¿No será que aquellos que son hijos tienen el Espíritu del Padre? Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. ¿No será? Ahora te hago la pregunta, ¿eres tu hijo? Si tu respuesta es sí, pues déjame decirte que en ti está el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no solo se manifiesta con eso, sino tiene, pues, como vemos que es el tema, los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Vamos a ir a Isaías capítulo 61 y verso 1. Disculpen que vaya algo rápido, hermanos, pero es que es por causa de tiempo, tengo que abarcar bastante. Vamos a Isaías capítulo 61 y verso 1. Amén. Entonces dice acá, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, fíjense que esta cabal era la misión que el Señor Jesucristo tenía. Eso era lo que el Señor tenía, y le dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, dice. ¿Pero por qué? Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. Entonces él tenía una misión que hacer. ¿Y cuál era? Traer buenas nuevas a los afligidos. Pero fíjense que qué interesante es este punto, porque entonces caemos a lo siguiente, en que si el Señor vino a bautizarnos en el Espíritu Santo, también nos ha ungido. ¿Pero para qué? Para llevar esas buenas nuevas a los afligidos, para ir a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. ¿Cómo así, hermano Jorge? Me va a decir, sí, así como dice la palabra, para proclamar el año favorable del Señor, es decir, ese tiempo de gracia que el Señor tiene, porque dice, y hablando de otra cosa más, el día de venganza de nuestro Dios. ¿Y cómo es ese día? Ese día es grande y terrible. Pero en ese día ya no va a estar el Espíritu del Señor, solo va a estar la manifestación, como dice, de la venganza de nuestro Dios. ¿Pero para qué?
para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, el recibir el Espíritu de Dios no solo es venir, yo tengo un sello, yo tengo una banda que dice aquí, abanderado, hijo de Dios. No solo se trata de eso, se trata de la misión que el mismo Señor Jesucristo tenía, como ya lo vimos. Y se lo voy a leer, dice, llevar buenas nuevas a los afligidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, no solo es de venir y decir el Señor te va a sanar, el Señor no, sino también decirle a las personas que tal vez habitan en pecado y decirles arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero ¿cómo es? Con esas, como vimos al principio, con pensamientos espirituales y palabras espirituales. No podemos hablar de nuestra carnalidad, sino de lo que el Espíritu está derramando en nuestras vidas. No podemos ir y decir con nuestra propia concupiscencia, con nuestro propio pensamiento, no. Porque incluso debemos, como dice la misma palabra, hay que discernirlo todo. Hay que discernirlo y cotejarlo con la palabra de Dios. Pero yo te digo, esto es algo hermoso, porque cuando algo viene del Señor, no añade consigo tristeza. Y el Señor te pone una certeza en tu corazón y en tu espíritu, que es su voluntad. Y ahí vas para adelante y tu camino se convierte en un camino de éxito, porque estás haciendo la voluntad del Señor. Estás cumpliendo lo que el Señor te está diciendo. ¿Pero por qué? Para que Él, el Padre, el Señor, sea glorificado. Para eso es. No es para venir y decirme a mí, no. Porque Él torna, porque Él transforma. ¿Por qué? Porque como les decía, el Señor no quiere venir a poseer cuerpos, no. Él quiere venir a habitar. ¿Pero por qué? Habitar con su pueblo. Y lo vimos en el pacto, lo que ya lo leímos. Y aquí ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto que el Señor quería hacer. Pero ¿cómo es? Recibiendo al Espíritu, recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Ahora vamos, ¿cuáles son esos espíritus? Porque eso es lo que nos atañe. ¿Cuáles son los espíritus o las manifestaciones del Espíritu? Dice aquí Isaías capítulo 11 y verso 1. Dice acá, perdón. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, si regresamos en lo que veníamos hablando, en el verso 61, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si vemos en el verso 2, siempre de Isaías 11, dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Si no estoy mal, creo que en la Reina Valera 60 y en algunas otras versiones dice, y reposará sobre el Espíritu del Señor, y ahí cabal 2 puntos y empieza a enumerarlos, ¿verdad? Que cabal junto con el Espíritu del Señor forman esos 7. Entonces, cuando hablamos de ese 7 nos habla de perfección. ¿Cómo es que el Señor viene a perfeccionarnos entonces? A través de su Espíritu. Eso es lo que el Señor anhela. El Señor no quiere venir a zarandearnos o a venir a patearnos o a tirarnos. No, el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es tener un pueblo bien dispuesto para Él. Y para eso es necesario que cada uno de nosotros proclamemos al Señor. Proclamemos al Señor en su grandeza, en su fidelidad, pero necesitamos proclamarlo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, proclamar al Padre. Él vino a hacer las obras del Padre. Eso fue lo que vino a hacer. Ahora ya te pregunto, ¿qué obras son las que tú estás haciendo? Que tengas el Espíritu de Dios no te permite venir y hacer y deshacer, o como dicen algunos, bueno, pequemos porque igual hay gracia. De eso no se trata.
Se trata de que nosotros nos volvamos y, como dice, atiende mis palabras, atiende mi reprensión. El Señor no va a estar reprendiéndolos a cada rato. ¿Acaso no nos cansamos incluso de regañar a nuestros niños y decirles, y nos molesta que no nos obedezcan, y al punto de que incluso nos duele hasta amonestarlos y decirles no? Incluso tal vez, como dice, corregirlos con la vara. A veces nos duele y uno dice, pero yo no quiero llegar a este extremo, pero es necesario. Y muchas veces el Señor tiene que llegar a este extremo porque tú eres un hijo. Y tú, hijo de Dios, a ti, hermano mío, te digo, recuerda que el Padre te está dado de su espíritu, de sus pensamientos, de su palabra, y no la puedes menospreciar. Ese Padre que es amoroso también es fuego consumidor. Él es un juez, recuérdalo. Él es un juez. Él es el que te hizo, Él es el que te creó y que te formó, pero te dio todas esas herramientas para que lo conozcas a Él. Él te dio esto para que lo entiendas a Él. Porque es que miren, pues, la mitología muchas veces pone a los dioses como algunos incomprendibles, inaccesibles. Así los ponen. Y la influencia del espíritu del mundo, que es lo que veíamos, eso es lo que quiere hacer. Crear una división en cuanto al Señor y nosotros. ¿Por qué? Porque dice, Él no está para ti. Él no es nadie. Eso es lo que el espíritu del mundo declara. Pero el Espíritu de Dios no dice eso. El Espíritu de Dios viene y te viene a transformar. ¿Para qué? Para que llegues a ser ese varón, ese hijo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Pero por causa de tiempo vamos a ir hablando, pues así, de una manera rápida, de cada espíritu. Entonces ya hemos venido hablando de qué es el espíritu, ¿verdad? El primero que nos atañe es el Espíritu del Señor. Y cabal, vamos otra vez a la carga. Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Sin embargo, al Espíritu del Señor tenemos varias manifestaciones en el Antiguo Testamento. Una de ellas, que es la más hermosa en lo personal para mí, dice, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Esto es, Éxodo capítulo 31 y verso 2. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Qué interesante es esto, porque entonces el Señor viene a habilitarnos. El Espíritu del Señor viene a habilitarnos. Pero también, ¿dónde dejamos ¿cómo se llama? A varios hombres de Dios, donde dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él? Y un hombre quien tenía el Espíritu de Dios, por ejemplo. ¿Dónde dejamos a Moisés? Un hombre en quien tenía el Espíritu del Señor. No pudo haber sido cualquier otro espíritu. Era el Espíritu del Señor el que venía a través de Moisés y se manifestaba. Algunos dicen, pues, ¿verdad? En la palabra que dice, está esto, y pondré de tu espíritu en los ancianos, ¿verdad? Pero ¿qué espíritu era el que habitaba en Moisés? No era un espíritu humano. El espíritu era del Señor. De Él era el espíritu de sabiduría. Vamos ahora a Proverbios capítulo 2 y verso 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Efesios capítulo 1 y verso 6. Aquí el apóstol Pablo lo dice mejor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Miren qué hermoso, porque entonces el espíritu de sabiduría viene hacia nosotros para que nosotros podamos conocerlo a Él. Entonces, pero hay algo importante, y es que de Él es la sabiduría. Y algo importante de esto también que debemos de mencionar es cómo es que en la palabra los espíritus los toma por parejas, y son cabalmente 3 parejas.
que como lo vemos, ¿verdad? Está, pues como ya vimos, está la primera pareja que estamos viendo ahorita, el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Esa es la primera pareja. ¿Y cómo es que ellos se complementan? Ellos vienen a entrelazarse, a formar un propósito mejor. Es decir, no es decir que no sea perfecto todo el Señor, sino que viene a hacer algo mejor y a perfeccionarse en nosotros. ¿Por qué? Porque en mi debilidad se perfecciona su poder. Entonces, muchas veces tenemos debilidades en nosotros, tal vez de inteligencia o de sabiduría, pero esto es el Señor es que nos va a ayudar. Eso no quiere decir que no vamos a estudiar para un examen porque el Señor nos va a tirar la respuesta del cielo. O como dicen, es que el Señor nos lo dirá al corazón. No, el Señor es fiel y Él te va a ayudar a recordar esas cosas, a darte esa inteligencia para poder entender, a esa sabiduría para saber qué hacer, incluso en un momento en el cual tal vez te toca trabajar en grupo o algo así. Pero Él te va a dar la habilidad, Él te va a habilitar a hacer las cosas. Pero te va a habilitar porque quiere bendecirte, hermano. No quiere Él hacerte alguien orgulloso, Él quiere bendecirte. Entonces, ahora vamos con la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, volviendo otra vez. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Ok, o sea, hay que conocer al Señor. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Y vean cómo dice el Señor que nosotros no debemos apartar del mal. Debemos resistir a la tentación, debemos, como dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Huí de la tentación, dice. Miren hermanos, ¿cuántos cristianos en vez de huir de la tentación la reciben con brazos abiertos? ¿Será que ellos estarán, perdón, pero yo no lo digo, lo dice la palabra, ¿no será que ellos no estarán obrando inteligentemente? Porque aquí lo dice, y aquí apartarse del mal, inteligencia. Porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces es inteligente para el Señor que nosotros nos apartemos del mal. El espíritu de consejo, esta es la segunda pareja. Mío es el consejo y la prudencia. Esto es Proverbios 8:14, perdón. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío, dice. ¿Ven cómo se van entrelazando uno con el otro? ¿Ya van? Porque hablamos de la sabiduría y después hablamos de la inteligencia. Ahora venimos a hablar del consejo y dice: mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, hablando del Padre, hablando del Señor. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Y hablando de poder, ese es el siguiente espíritu que nos toca. Pero antes de pasar a ello, dice Salmo 33:10: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces, hermanos, ¿qué es importante para nosotros? ¿Será que no es importante entonces tener al Espíritu de Dios en nosotros? Tener al Espíritu en nuestro corazón, en nuestro ser integral, para que Él nos ayude. ¿Cuántos no hoy en día necesitan sabiduría? ¿Cuántos no hoy en día necesitan inteligencia? Necesitan un consejo. ¿Cuántos no necesitan ello? ¿Cuántos en el mundo no lo necesitan? Pero tú, que has recibido al Espíritu de Dios, que has recibido al Señor, yo hoy te digo que tú eres ese al cual el Señor tal vez va a mandar y les va a dar esa palabra de sabiduría, esa palabra de inteligencia, esa palabra de consejo. Tal vez alguno en tu familia, tal vez ahora necesitas un consejo, pero si tú dices: Padre, ¿y qué hago? Te voy a responder como el Señor le respondió a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara y ponte en marcha. Eso fue lo que le dijo Moisés, así parafraseándolo. Entonces yo te digo lo siguiente: ¿por qué me preguntas a mí? Tú tienes el Espíritu, busca el Espíritu. Tienes el Espíritu, busca, ve. Eso es lo que el Señor nos dice. Lo que pasa es que muchas veces decimos: es que el Señor me tiene que abrir la boca. No, eso no es cierto. Eso son mentiras del diablo.
¿Por qué? Porque el 99% lo pone el Señor, el 1% lo ponemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Señor pone todo el resto, pero en nosotros está el decidir o no. Y eso se representa al 1%, hermanos. ¿Quieres un consejo? Ahí está la palabra de Dios, pero el espíritu del consejo también habita en ti. Y ese es el espíritu del Señor. Pero dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Así que el Señor no te va a dar un consejo para destruirte, te va a dar un consejo para que aún tus generaciones reciban ese espíritu, reciban ese consejo. Y cabalmente, el espíritu de poder. Job 12:13. En él están la sabiduría y el poder, el consejo y el entendimiento son suyos. Miren, pues, como les digo, se va entrelazando todo se va entrelazando. Segunda carta de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No será ese el espíritu del Señor? Muchos dicen, es que yo, incluso predicadores y ministros dicen, yo tengo que decir lo que yo voy a decir y no me importa llevarme a todos y volarme a todos. Eso no es cierto. El espíritu dice un espíritu de amor y de dominio propio. Cierto, cuando el Señor pues tiene una palabra así severa, también la trae, pero Él la trae con sabiduría y trae también cómo alcanzamos misericordia. Y muchas veces, en vez de ser una palabra de consejo, una palabra de poder, una palabra de sabiduría, o incluso una palabra de entendimiento, o que su esencia sea del espíritu de sabiduría, etcétera, viene a ser y traer destrucción y confusión. Y entonces nosotros venimos a ser esa piedra de tropiezo para el pueblo, aún siendo ministros. Que seamos ministros no quiere decir que estemos exentos de toda culpa. No, todo lo contrario. Tenemos mucho más responsabilidad. Eso no quiere decir que vamos a decir, entonces ya no voy a ser ministro. No es cierto. Más bien entiende que es una responsabilidad la que el Señor te está dando. Pero sigue diciendo, espíritu de conocimiento. Y aquí es la tercera y última pareja. Dice acá, los ojos del Señor guardan el conocimiento, pero Él confunde las palabras del pérfido. Miren, los ojos del Señor guardan el conocimiento. Hasta para ver necesitamos conocer, hermanos. Hasta para ver necesitamos que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque puede haber algo, qué sé yo, la hermana tal vez me hizo una mala cara, o el hermano me hizo una mala cara y me voy de la iglesia. Tal vez la hermana lo único que quería era estornudar. Porque sucede. Proverbios capítulo 3 y verso 20. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Mire, el Señor, con su conocimiento los abismos fueron divididos, dice, y los cielos destilan rocío por su conocimiento. Es decir, que el Señor derrama eso sobre nosotros. Es algo fresco. El conocimiento del Señor viene a refrescar nuestro ser. Dice acá, Isaías capítulo 33 y verso 6. Los ojos del Señor guardan el conocimiento. Perdón. Isaías capítulo 33 y verso 6. Él será seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Miren qué hermoso, porque entonces ya aquí donde dice sabiduría y salvación, Él dice, Él será sabiduría y conocimiento, dice. El temor del Señor es tu tesoro. Y hablando de temor del Señor, esto nos abre la puerta a cabal, pues lo que conforma la siguiente pareja, espíritu de temor del Señor. Vamos ahora, Salmo capítulo 19 y verso 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos.
¿Por qué dice? Pero me gusta esto, me gustó mucho este salmo porque dice, el temor del Señor es limpio, dice. Alguien me dice, pero no, el Señor es amor, lo que yo le tengo que temer. Lo que pasa es que este es un temor reverente, un temor que trae vida, un temor que da a ti paz, que te da salud. Como dice acá, es limpio. Y muchas veces el temor que nos da el mundo trae suciedad. ¿Por qué? Porque a veces el temor, o más bien el miedo que hay en el mundo, que trae el espíritu del mundo, lo que trae es confusión, trae negligencia, trae necedad, trae imprudencia. Eso es lo que trae el espíritu del mundo. Y eso eso ensucia nuestro ser. Pero el temor del Señor, como sabemos de que hay uno más alto que nosotros, uno más alto, el cual es el Altísimo, entendemos de que por Él y para Él son todas las cosas. Entonces cada cosa que hacemos, la hacemos conforme al Señor. ¿No será eso temor del Señor? Decimos, Padre, mira, yo traigo, qué sé yo, mis notas de los exámenes, te entrego este semestre, te entrego este año. Yo, Padre, tal vez incluso aquellos que no, tal vez no saben si se van a graduar este año, no. Yo te digo, pon esto delante del Señor y ríndelo, y el Señor hará. Como dice, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, ven, trae esa reverencia hacia ti, humíllate delante del Señor, que Él hará. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Era lo que les decía. No podemos decir, no, es que yo soy aquí, yo soy allá y no tengo que hacer eso. Esas son mentiras. Tú tienes que hacer la palabra de Dios. Tenemos que hacer la palabra de Dios. Tenemos que cumplir con su voluntad. Porque si nosotros recibimos de su espíritu, no podemos negar que no somos hijos de Dios. ¿Qué hubiera pasado si como dice el Señor, como el enemigo vino y se presentó delante del Señor, le dijo, si tú eres hijo de Dios, ve que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué hubiera pasado si el Señor las hubiera convertido en pan? No cabe duda que en el Señor estaba el Espíritu de Dios. Entonces ahora te digo, ¿qué necesitas para resistir a la tentación? Para resistir eso que está ahí, el Espíritu de Dios. Pero no lo contristes, no lo hagas a un lado, porque el Señor te da la sabiduría para salir de eso, te da la inteligencia para salir de ello, te da el conocimiento para decir, no, eso no es cierto, eso está mal. Él te da el conocimiento. Pero muchas veces nos dejamos guiar por el espíritu del mundo o por lo que el amigo dice, y no nos dejamos guiar por el Señor. Entonces dice Jeremías 32:40, y volvemos otra vez a la carga: haré con ellos un pacto eterno. No solo el día que yo me convertí, no solo el día que yo me bauticé, no, eterno, dice, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. O sea, no es para venir y meterles miedo, no, sino es para que entender que ahí está ese Señor tan grande y tan amoroso y tan misericordioso. Pero entonces, porque Él es así, no nos apartaremos, porque nuestro corazón estará tan agradecido y habrá tan gran gratitud en nuestro corazón que llegaremos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, pero bien, ahora veamos esto ya para ir concluyendo. ¿Cómo son esos 7 espíritus? ¿Cómo nosotros lo podemos ver? Y en Apocalipsis nos da pues una referencia. Apocalipsis 4:5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis que es necesario. En el libro de Éxodo, el Señor le habla a Moisés, un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios, y le da los planos de todo el tabernáculo. Y dentro de lo que tenía que hacer, tenía que realizar, una lámpara de fuego o una lámpara de aceite. Y oigan bien, no es un candelabro, porque un candelabro tiene candelas, por eso candelabro, ¿verdad? Pero una lámpara de aceite
Es esa lámpara, ¿verdad? Que cabal tiene sus 7 brazos, ¿verdad? Cabal está con la base central, ¿verdad? Con la central, en la cual se desprenden los 6, ¿verdad? 3 de un lado y 3 del otro. Entonces, teniendo estos 3 así, de un lado y del otro, el primero, el central. Pero fíjense que cabalmente esos 7 brazos todos son uno solo, porque es una lámpara, es un espíritu, es el espíritu del Señor. Pero fíjense que añadiendo a esto, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Dice ahora: y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿quién tenía los 7 espíritus de Dios? Cristo, hermano. Por eso te digo, si has recibido el espíritu del Hijo, el espíritu de Cristo, también estás recibiendo al Señor, al espíritu de Dios. Entonces estás recibiendo esos 7 espíritus. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere perfeccionar. Mira, tal vez lleguemos hasta, qué sé yo, como dicen, no es tener callos en las rodillas, no, o venir y pasar todo, qué sé yo, 40 días y 40 noches ayunando y llorando, tal vez no. Pero yo te quiero decir lo siguiente: que si el Señor que ha depositado de su espíritu en ti, es para perfeccionarte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era perfecto. Es cierto, tuvo tentaciones, pero fue perfecto. Como dice, para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿por qué el Señor puso de su espíritu en nosotros? Para que lleguemos a esa estatura, para que lleguemos a esa estatura que tal vez es más alta de lo que tal vez cualquier humano puede hacer. Porque también, ni incluso Juan el Bautista, siendo el hombre más grande en la tierra, no es el más grande en el cielo, sino que es el más pequeño en el cielo, es más grande que él. Imagínense. Entonces nosotros necesitamos de ese espíritu en nosotros para llegar y entender esto. Pero dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero ¿cómo son esos espíritus? Eso que envió el Señor. Dice, segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9. Porque los ojos del Señor, dice, recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente con esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces, aquellos que dicen, no, yo no quiero al Espíritu, ellos son los que obran neciamente. Y desde ahora habrán guerras contra ti. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9. Ahí lo pueden encontrar. Pero dice, porque recorren los ojos del Señor, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. O sea, vengo aquí para llegar a perfeccionarte, a darte ese aliento que hoy quieres. Tal vez dices, padre, pero van a cerrar el país 15 días. Pues tal vez. Pero el Señor quiere a ti darte esa fortaleza, porque en ti está el Espíritu de Dios. Pero hay un tip: cuyo corazón es completamente suyo. No puedes darle solo una parte, un pedazo. No le puedes dar que la mitad para el Señor y la otra mitad para la carnita, una mitad para el Señor y una mitad para la circunstanfláutica. No, hermano, no es así. El Señor te pide tu corazón por completo. Como dice aquel canto, toma mi corazón, es tuyo. Él mira, pues entonces no debo dejar amar a mi familia, etcétera. Pues la palabra de Dios lo dice. Tienes que despojarte. Y quien no niega, dice, ¿verdad?, a su padre, a su madre, etcétera, ¿verdad? Es cierto, el Señor te va a dar la oportunidad de amarlos, y tú los vas a decir, sí, es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi hermana, son mis hijos. Pero yo he decidido de seguir al Señor. Y aún siendo tus hijos, los tienes que enseñar. Siendo tus padres o tus hermanos, también les tienes que enseñar. Pero tampoco te vas a volver necio, porque ellos no quieren conocer al Señor. Tú has decidido, sigue adelante, porque el Señor te va a fortalecer, porque tú le has entregado tu corazón. Entonces, ya para ir terminando, vamos a el por qué.
a el por qué el Señor nos dice esto, por qué el Señor puso de su Espíritu en nosotros. Y para eso vamos a ir ya a la última diapositiva, que es en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 17. Y me gustó mucho esta versión. Esta es la versión, nueva versión internacional. Dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué era lo que les decía? El Señor no te quiere venir y poseer y amarrarte y esclavizar. No, el Señor quiere libertarte, pero el Señor te va a libertar a novedad de vida. A eso te quiere libertar. Sigue diciendo en el verso 18: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos, oigan bien, transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué era lo que les decía? El Señor nos quiere hoy fortalecer, nos quiere dar esta oportunidad. ¿Pero por qué? A través de su Espíritu. Entonces, en resumen, ¿qué puedo decir? Que necesitamos al Espíritu del Señor para reflejar esa gloria, como dice acá. Y es que esto me gustó, es que esto es hermoso y es tan bello de ver, porque dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto, es decir, tenemos la oportunidad de ver al Señor, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, que en nosotros debe existir o habitar el Espíritu de tal manera que se refleje la gloria del Señor. Porque dice: somos transformados a su semejanza con más y más gloria, dice. Es decir, llegamos a una etapa y debemos ir a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, porque dice: porque la gloria de esta casa será mayor que la primera. No solo hablando de un templo físico, sino hablando de nuestra propia casa, para decir de gloria en gloria. Pero dice: porque somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Es decir, el Señor manifiesta una nueva faceta de su gloria, y a una mayor, y una mayor, y una mayor, y una mayor, y una mayor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo se da? Por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué necesitamos entonces? Al Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. Al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios, si no estoy mal, creo que es en Job. Lamentablemente, pues por causa de tiempo, pues no puedo, ¿verdad? Pero esto es en Job, lo vamos a buscar. Perdón, esto es Job capítulo 33 y verso 4, si no estoy mal. Dice acá, esto es aparte, ¿verdad? Esto ni siquiera lo tenía yo en la presentación. Dice: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Pero específicamente en capítulo 34 y verso 14 dice acá: si Él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería, y el hombre volvería al polvo, dice. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no recibimos al Espíritu en nosotros, estamos muertos. Y era cabalmente lo que vimos en 2 de Crónicas 16:9. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. Es decir, buscarán tu vida para matarte. Pero el Señor no quiere esto. Él quiere que te recibas de su Espíritu. Hay consecuencias. Pero estoy hablando de aquellos que conociendo al Señor, lo ignoran, lo hacen a un lado, lo desechan, aún le escupen. Pero ahora te hago la pregunta, hermano: ¿quién quieres ser tú? ¿Un hijo de Dios o un hijo del mundo? ¿Cuál es el espíritu que habita en ti? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Cristo? El espíritu de Dios. ¿Quién habita en ti, hermano? ¿Quién quieres que habita en ti? Si tú quisieras recibir al Espíritu hoy, recibir al Señor, lo puedes hacer con todo gusto. Yo puedo orar por ti, pero yo te digo lo siguiente: hoy anhela al Señor, anhélalo cada vez más. Si quieres sabiduría, si quieres alcanzar y tener, recuerda que es una responsabilidad también, pero eso no quiere decir que no haya un gozo en nosotros por recibir de su Espíritu. Así que en este día, hermano, yo hoy te agradezco por tu sintonía, te agradezco por estar acá con nosotros.
Que el Señor te bendiga grandemente. Y antes de terminar, te quiero decir lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Así que quiero orar por ti. Y ahí inclina tu rostro y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradezco por este tiempo, por este momento. Y hoy, Señor Jesús, vengo bendiciendo la vida de mis hermanos, la vida de los jóvenes también que tal vez han estado viendo esta transmisión. Que el Señor los cubras, Señor, que los guardes. Que Padre Santo, tú les hagas entender y les hagas sentir hoy en tu corazón que tú estás con ellos. Manifiéstate una vez más, Padre Santo, a sus vidas, a sus corazones. Que hoy yo sé, Señor, que tú harás una obra grande. Padre, cierra nuestros oídos a lo que susurra el mundo. Cierra nuestros oídos a lo que susurra el enemigo, a lo que incluso está gritando el mundo o gritando el enemigo. Y hoy, Señor, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor te bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bendiciones.